Sobre las vías de la ascensión espiritual. A muchos espíritus humanos ya se les ha permitido ascender a niveles dichosos a lo largo del camino de la luz. Ellos fueron los que reconocieron la fuerza edificante de la pureza del interior humano por las leyes de la creación. En este conocimiento que les llegó con el despertar de su espíritu, no dudaron en andar de inmediato un camino que conducía en una dirección completamente opuesta a la de los caminos que otras personas estaban recorriendo. Los caminos a lo largo de los cuales la mayoría de las personas dirigen sus vidas solo crean nuevos hilos que necesitan ser deshechos. Las acciones de las personas derivadas de una inmovilidad interior en el sentimiento solo tejen los hilos de un destino que no permite un ascenso. Gran parte de las personas terrenales se encuentran rodeadas de sus propios hilos tejidos por el destino. La desafortunada consecuencia de esto es su deambulación a largo plazo a lo largo de caminos que se extienden a través de niveles distantes de la materia. Los hilos del destino que causan la penitencia interminable se tejen a partir de actitudes formadas a partir de los muchos conceptos erróneos de la humanidad terrenal. Estos conceptos erróneos persisten en la tierra y se transmiten densamente de generación en generación. Miles de millones no pueden liberarse de estos hilos porque carecen de la fuerza para liberarse de la mundanidad de las formas de vida habituales debido a la mortandad espiritual persistente aquí en la tierra. Las personas espiritualmente sensibles, inspiradas interiormente por motivos interiores más nobles, sin embargo, a diferencia de otros, emprenden ese camino en el que la receptividad de la sensación estuvo siempre en primer lugar. Esta receptividad los llevó a una sintonía de experiencias completamente diferente con la que aportaron todo lo que se les presentó en la vida, y esto les abrió entonces los verdaderos tesoros de la obra de la creación. También les permitió liberarse gradualmente de todo lo que en el pasado les impedía avanzar hacia arriba. De esta manera se diferenciaban de los demás de una manera fundamental. Aunque estaban en la tierra y vestían exactamente el mismo cuerpo terrenal que los demás, podían desarrollar en él con su espíritu una vivacidad interior y un resplandor de sensación que ya en su próximo viaje por la vida se permitieron eventos milagrosos apoyándolos en sus esfuerzos espirituales hacia la luz. Uno de los espíritus que ascendieron fue el Buda. Por supuesto, antes de él y también después de él, hubo muchas historias y viajes espirituales maravillosos de aquellas personas que imprimieron su yo interior en los hilos de la creación posterior como huellas doradas, en las que luego se permitió que otros los siguieran. Todas estas huellas apuntaban en una dirección que traía purificación interior y elevación a cualquiera que entrara en ellas. Aunque aquellos que los hicieron ya no están aquí, que estos peldaños continúan brillando como un vínculo del espíritu que se eleva hacia la luz. El que entraba en estos escalones experimentaba una apertura interior que le traía una visión del mundo como obra de Dios, llena de admirables milagros omnipresentes.
En apertura a toda la creación esencial viviente y también a todas las inspiraciones de los ayudantes espirituales, a las personas internamente iluminadas se les permitió vivir una vida completamente diferente a la de sus semejantes, quienes solo en un círculo estrecho de materialidad gruesa por su propia voluntad deambulan repetidamente alternativamente entre lugares oscuros del otro mundo. La apertura interna a la luz y el vivir de acuerdo con las leyes de la creación también trajo a las personas un refinamiento de su sensibilidad a tal grado que ya les permitía reconocer los motivos reales de otras personas con las que estaban en varios momentos de la vida. Por lo tanto, cuando otros hablaban y actuaban en su presencia, su sensibilidad seguía sus verdaderos dolores o alegrías, no sólo manifestaciones externas que apenas se correspondían con lo que sucedía en el interior de las personas. Lo contrario de la experiencia real a menudo se encuentra en las acciones externas. Y reconocer esto significa despertar gradualmente en uno mismo la verdadera maestría espiritual. La condición para ello es el despertar y la profundización de la receptividad que sea capaz de simpatizar y co-vibrar con lo que el otro está experimentando, para que puedan buscarse los caminos hacia la armonía vibrando en las leyes de la creación. Tal cosa no es posible sin un refinamiento interior de la sensación. El refinamiento, en otras palabras, trae pura receptividad del sentimiento a través de la amplificación de la chispa espiritual. Por lo tanto, no significa ninguna debilidad, sino, por el contrario, significa la clarificación y el fortalecimiento de las fuerzas internas de receptividad en el grado más alto que se puede experimentar a través de la compasión. La sutileza en la comprensión espiritual es en realidad el refinamiento de la sensación. Y este refinamiento de la sensación impregna entonces todo en el hombre en sus formas de pensar y actuar. En todo su enfoque de la vida arde una percepción viva en el interior. Esto es algo completamente diferente de aquellas personas que solo se suscriben exteriormente a las direcciones espirituales. De esta manera podemos reconocer a personas que, aunque dicen estar buscando o incluso tener ya el conocimiento de Dios y de la verdad, nunca han llevado este conocimiento a un verdadero refinamiento emocional dentro de sí mismos para que se convierta en el equipo de su receptividad y nobleza en su acercamiento a sus semejantes. Cuando se trata de los momentos en que tienen que mostrar el beneficio de su conocimiento de Dios, actúan de manera completamente diferente a cómo les podría venir de Dios como ayuda e inspiración para su interior espiritual. Marcados por la razón de la que no pueden liberarse, siempre les trae solo pensamientos de groseras metas materiales. No son capaces de ver el mundo terrenal como obra de Dios, sino que ven en él solo un lugar para ejercer sus intereses. En este sentido, estamos hablando de personas que no son capaces de superar el conjunto a largo plazo de la razón y los sentimientos con su nobleza y compasión interior. O bien, en la aceptación voluntaria del principio del cumplimiento de los deberes, también se someten a tales pasos que muchas veces están en pugna con la voz de la conciencia interior, que es precisamente la conexión importante para tejer solo hilos puros del destino.
Aquí pertenecen muchas partes del comportamiento humano que exteriormente, incluso hoy en día, parecen al mundo terrenal ser virtuosos y valiosos, pero en realidad han sido conducidas por la oscuridad por caminos equivocados y por lo tanto causan solo una nueva culpa a multitudes de almas humanas, incluso aunque las personas experimentan un valor imaginario en sus acciones. Así quedan aquí en cierta santidad de preservar las obligaciones familiares, la relación con la patria o con las tradiciones históricas de la nación. La lucha por estos valores es vista por muchas personas como algo del más alto valor, a pesar de que son cuestiones de tipo puramente material, ligadas a una sola etapa pequeña del ser del espíritu humano. Estos valores imaginarios, pero aún muy valorados por muchas personas, resultan de los tiempos de la humanidad cuando ésta estaba íntimamente asociado a las inspiraciones de lo esencial en el tipo instintivo de lucha por la supervivencia. Además, la percepción de estos linajes terrenales y el patriotismo cultivado bajo la influencia del arcángel caído es derivado de la nobleza esencial original a una bajeza limitada. Pero todo esto debe elevarse al nivel espiritual de ayuda mutua y cooperación de los individuos. Sin embargo, con la venida del Hijo de Dios Jesús y posteriormente del Hijo del Hombre, a la humanidad debe avanzar más alto a una conexión puramente espiritual con las alturas. Hoy, la vocación de la luz y por ende la excepcionalidad de una nación debe manifestarse precisamente en el fortalecimiento de las capacidades emocionales en la mayoría de los habitantes de tal nación. Por encima de todos los caminos de la vida terrena ha de arquearse como una luz resplandeciente la llamada de la verdadera morada del espíritu humano que está en lo espiritual. Y esto crea en una persona la condición para la plena transparencia del sentimiento como manifestación de paz y bondad hacia el prójimo. Sin embargo, todo esto se supone que debe ser superado hoy en realidad por la compasión y el amor de un tipo espiritual superior. Lo que la gente no ve es cómo la historia terrenal aquí se refleja como un ciclo interminable de culpa y consecuencias de expiaciones necesarias sin fin. Ideas sobre el valor de lo que vence en lo terrenal en aparentemente fiel servicio a la patria es también vencedor frente a las leyes de Dios. Al contrario, ya han sido confirmadas 1000 veces como una franca contradicción con lo que realmente se espera del espíritu humano como ser dotado de la capacidad de presentir a Dios. Lucifer ha tejido hábilmente las virtudes del cumplimiento humano de las promesas del deber y la lealtad al legado de los ancestros al servicio de fines puramente terrenales. Ya se trata de pertenecer a una nación, a una región, a la familia. Todo esto, si no siempre está involucrado una sensación espiritual puro, se convierte en una maldición al tejer nuevos hilos que piden expiación por los pecados causados por tales acciones y actitudes hacia los demás. Todos los imperios del pasado se consideraban sirviendo fielmente a Dios y otras pelearon contra ellos en resistencia, aunque también adoraban a Dios, pero lo llamaban de otra manera para que todos los que fueron barridos de esta tierra durante estas batallas supieran con horror
que en el cumplimiento de los deberes terrenales nunca estuvieran en armonía con el Espíritu Santo de Dios, ni con el espíritu de Parsifal, que es Dios Padre, nombrado Rey para la obra de la creación. Una y otra vez, y aún ahora, han sido vendidas en el nombre de Dios las armas y los designios de la razón que causaron y causan solo nuevas culpas a los espíritus humanos que tienen armas en sus manos y les causan dolor terrenal y muerte a sus becarios. Una nueva culpa se amontona sobre la culpa del pasado y todos están atados en una gruesa malla que no les permitirá avanzar ni un poco más hasta que despiertan interiormente y el profundo clamor del espíritu anhela la liberación de esta terrible condición que parece durar sin fin en esta tierra. Amplios son estos caminos que son recorridos por generaciones y que no conducen a ningún otro lado, sino una y otra vez dentro de las leyes de la creación a la necesidad de expiación por todo el pasado. Esto no es progreso, sino solo puede llamarse una maldición que mantiene a los espíritus humanos en masa como una cadena pesada. Casi toda la humanidad, con raras excepciones, todavía sigue estos caminos perdidos hoy y no piensan en nada que puede traer un cambio para mejor. Las personas que en su vida, leyendo innumerables libros, han llegado a creer que conocen la voluntad de Dios, toman decisiones una y otra vez con solo metas bajas cuyo logro en el mundo terrenal se considera entonces como el cumplimiento de un bien resultado que requiere el sacrificio de otros. Sin embargo, exteriormente estas personas se jactan de un conocimiento de tipo espiritual. Interiormente siguen siendo pobres y en gran medida aburridos, sin verdadera nobleza y sin chispa que los marque como espiritualmente vivos. Y las multitudes de los que por sí mismos no participan en trazar los caminos, sino que son solo en su pequeñez los ejecutores de tareas y órdenes, sin escuchar en su sensación, son tan culpables como todos los planificadores del mal y de la miseria en la tierra. Al mismo tiempo, cada día trae muchas razones para la atención interna y la aclaración del hecho de que una persona individual debe valerse por sí misma en la vida para que solo se pueden tejer hilos de puro resplandor de su voluntad y acciones. Es triste que muchos seguidores de los espíritus iluminados se hayan quedado solo en el signo exterior de seguir los pasos de sus predecesores, a quienes se les permitió elevarse a la luz en el conocimiento puro de Dios y de su obra, y que estos seguidores aún no hayan podido despertar dentro de sí mismos la verdadera esencia, que es el contenido del camino espiritual hacia la luz. Entonces, es sólo la apariencia de la vida espiritual que estas personas llevan porque siempre son fácilmente controladas por eventos externos en el mundo material. Hay muchas personas así y todavía les espera su verdadero despertar. Junto a ellos, aquí y allá, podemos ver felices a los que van por la vida en la fervorosa alabanza de su espíritu. Estas personas parecen modestas, incluso aparentemente discretas, pero con sus actitudes y sus maneras de expresar compasión por otras criaturas de la creación, demuestran que están mucho más cerca de Dios que las personas mencionadas hace un momento que se jactan con palabras de su conocimiento de Dios. Las personas internamente vivas a menudo pasan desapercibidas para este mundo. En realidad, sin embargo,
caminan resuelta e inquebrantablemente hacia arriba, siguiendo las huellas que les han dejado aquí todos aquellos que ya han ascendido a la casa espiritual y cuyo interior está inflamado con la facultad espiritual de la sensibilidad. Ascendiendo hacia arriba, estas personas protegieron el mundo terrenal de la destrucción con sus hilos durante milenios, ya que su resplandor permitió a los tejedores de la gran evolución tejer esperanza en el futuro del universo aquí. De hecho, el futuro de la vida en la Tierra siempre ha consistido no en la lucha visible de los líderes y sus pueblos, sino solo en la capacidad de los tejedores para tejer los hilos de otro destino desde la delicada y noble pureza de personas en la historia completamente desconocidas. Sobre todo, sin embargo, siempre trajo grandes bendiciones para ellos mismos para su camino a través de la obra de la creación. El refinamiento y, por lo tanto, el refinamiento del espíritu les predispone a elevarse en completa sintonía con las palabras de las bienaventuranzas de Jesús. Personas interiormente puras se convierten en aquellas que son llevadas por las leyes de la creación a la luz hasta la cercanía de Dios a través de la promesa contenida en las bienaventuranzas. Son traídos ahí espontáneamente por los efectos de las leyes de la creación, porque dan razón de ello por su ubicación en la vivacidad espiritual con la que aportan todo lo que se encuentra con ellos en la vida. Rodeados por el tejido de hilos de su tipo puro de voluntad que surge de la percepción y la acción emocional, siguen los pasos de aquellos a quienes se les permitió recibir su rama de palma ya en el don de la luz, regresando al hogar espiritual. La alegría y una solemnidad pacífica interior y al mismo tiempo una alegría agradecida son las guías de tales espíritus. Diariamente reciben muchas bendiciones en el sentido de que se les permite experimentar cada vez más conscientemente la corrección de sus acciones, lo que se manifiesta en primer lugar a través de la humanidad pura y la benevolencia hacia todo el resto del mundo. A partir de su sintonía, las tejedoras pueden entonces tejer un mundo futuro que contiene más armonía y belleza, al mismo tiempo pureza y cierto rigor en la forma esencial de aplicar la voluntad de Dios. Es un mundo que está lejos de ser todo suavizado, pero al mismo tiempo nunca por un momento carece de calidez y pura compasión. Al caminar en estos pasos, no solo los espíritus individuales, sino también el mundo terrenal entero se acerca a la luz. Pero eso aún está por venir en una verdadera penetración para afirmarse en un nuevo materialmente visible como una poderosa elevación de toda la vida en este universo más cerca de la luz. Seguir los pasos impresos en los niveles aquí por los ancestros de la luz es lo que cada persona puede poner en su trabajo por la luz. Algo así debe conducir siempre al espíritu a una nueva penetración en la grandeza de la vida afectiva. Conducirá a un asentimiento cada vez mayor a la vida hasta el punto de éxtasis experimentando en armonía con la gran armonía de la obra de la creación. Naturalmente, abrirá la necesaria receptividad del hombre a todo lo demás que acontece en la obra de la creación. Al sucumbir generalmente a la influencia de la razón,
las personas han cerrado su capacidad de experimentar lo que está sucediendo por encima de la materia gruesa aquí en la Tierra. Un mundo compuesto solo por la protuberancia más tosca de la materia ha formado un círculo apretado alrededor de la humanidad terrenal que ya no le permite percibir lo que está sucediendo más arriba en la creación. No se percibe la grandeza y el alcance del verdadero ser del hombre, quien, si asciende hacia la luz, podrá reconocer nuevas vastedades de los mundos, llenando otras partes de la obra posterior de la creación. Ya en estos mundos más sutiles, lleno de más luz, la alegría de ser de las almas que ahí residen fluye de una forma completamente diferente a lo que la gente aquí en la tierra imagina. Hay más autenticidad en estos lugares que recuerda tanto a las grandes historias de amor, caballería y también las sutilezas de las relaciones amorosas verdaderamente completas que solo las personas pueden imaginar en imágenes ideales. Lejos está todo el pensamiento bajo e indulgente de los hombres terrenales. Todo esto se multiplica muchas veces por la capacidad de experimentar la presencia con emoción. Todo está impregnado de una elevada nobleza pura y lo que se manifiesta externamente a otras almas está en todos los sentidos en simpatía directa con las verdaderas intenciones. La unidad del interior y el exterior prevalece en todo como la base de la confianza mutua entre los habitantes de los luminosos niveles sutiles ahí. Esta es también la razón fundamental por la cual todo se vive en su pureza y confianza como una gran elevación mutua de las almas, porque la belleza y el deseo sincero de ayudarse mutuamente pueden impregnarlo todo. Es como si el mundo terrenal de las personas de repente comenzará a expresarse en la más bella palabra tejidas en versos, en los que siempre es posible percibir fácilmente la profundidad y la fuerza del corazón del transmisor. Sin embargo, esto es algo que prácticamente ha desaparecido de la existencia humana aquí en la Tierra. La ascensión que conectaría el mundo de la gente terrenal con las alturas luminosas parece estar interrumpida por el momento, y cualquiera que todavía lucha por tal cosa es considerado un soñador, una persona delirante y amante de ideales inalcanzables. Pero esto no da testimonio de la naturaleza desapegada de tales personas, sino que da testimonio del colapso y la decadencia del mundo actual, donde ha caído bajo la influencia de su racionalidad terrenal. Sin embargo, o precisamente por ello, vale la pena todo esfuerzo por elevar la acción humana al nivel de la receptividad sutil en la que se refleja la vivacidad de la sensación. Quien se ha distanciado de esto y ve tal cosa como innecesario, ya se ha separado de todo lo que tiene sentido en la obra de la creación y está lejos de los pasos que conducen hacia la luz. Camina con la mayoría del resto de la humanidad por caminos perdidos que conducen cada vez más empinados a reinos más densos de adormecimiento insensibles y helado. Por lo tanto, un fuerte llamado para despertar la sensación espiritual en el hombre debe escucharse ahora. Solo a través de una sensación despierto se puede escuchar el eco de una gran armonía en una persona que lo lleva muy por encima de todos los errores experimentados del mundo creado por la gente hasta ahora.
Solo entonces puede entrar en los escalones que conducen a la luz. Cualquiera que aún vincule su percepción a las ideas existentes sobre cómo funciona el mundo, aún no se ha liberado de las garras crueles de las estrechas ideas intelectuales sobre el mundo. Permanece necesariamente prisionero dentro de sí mismo, por mucho que crea que tiene el control de los objetivos de su vida. Al mismo tiempo, no sabe que gran parte de estos fines de vida le han sido impresos en su desfiguración por las opiniones y formatos de la razón. Lo que él considera grande y virtuoso es realmente nada a menos que el sentimiento vivo del espíritu que esté contenido en él. Todos los esfuerzos de muchas personas por el progreso o por el regreso a las tradiciones siguen caminos que tienen sus raíces solo en lo material y no llegan ni una fracción más arriba. Sin embargo, el espíritu necesita reconocer la verdadera meta y al mismo tiempo percibir el mundo terrenal desde este punto de vista como obra de Dios que le fue dada como don para anclar el cuerpo material denso desde el cual se inicia el ascenso a la luz. Es desplegarse a través de las sensaciones vivas. En este sentido, se puede decir que el mundo, tal como ha sido moldeado durante mucho tiempo por la voluntad mayoritaria de la humanidad terrena, es una base completamente incorrecta para cualquier ascenso espiritual. Es por eso que muchas personas en su lucha siempre necesitan dar la vuelta por completo y dar un paso en una dirección diferente a la de la mayoría cuando se despiertan. Sin embargo, esto es solo un evento temporal, ya que el colapso total de la configuración actual del mundo humano se acerca a la Tierra. Es sacudir y reorganizar los caminos equivocados del pasado. Lo que hasta ahora se ha formado solo en peldaños individuales que conducen hacia arriba desde las caras de los interminables hilos del destino en las materias, ahora, con la ayuda de la voluntad de Dios, se abrirá como una corriente de luz prometida para todos los que le piden liberación a Dios de las caras de la oscuridad. Pero para que se percibe como un influjo de luz que trae aliento y no como rayos quemando todo hasta ahora, el espíritu humano en la tierra necesita esforzarse con todas sus fuerzas para despertar su sensación. Para aquellos que están dispuestos a caminar en contra de la corriente de la mayoría, para ellos el influjo de luz en el próximo evento es un refuerzo para encontrar más fácilmente esos pasos que conducen a la luz. Sin embargo, significa elevar la percepción de uno por encima de todos los objetivos materiales de las personas hasta ahora y poner en primer lugar la sensación de amor y compasión por el prójimo. Este es el paso que conduce a una reconexión con las alturas donde la vida fluye sobre principios diferentes a los que favorece el mundo humano aquí hasta ahora. Contiene todo lo necesario para encontrar las decisiones correctas en cualquier asunto de la vida. No importa qué momento experimenta una persona, su espíritu siempre puede mirar hacia el hogar espiritual y moldear su voluntad y acciones en él. En la verdadera iluminación del espíritu se encuentra la fuerza de entretejer los hilos puros en toda la armonía de la obra de la creación. Es sutileza, pero es una fuerza que vence todo lo que se aparta de la luz. Aquí, con amabilidad y una sonrisa,
con paciencia, allá con un corazón amoroso y en otros lugares con un perdón total. Estos escalones de ascenso espiritual se forman a partir de estas acciones que conducen a todo aquel que camina sobre ellos con la sinceridad de su corazón hacia la luz. Tal espíritu recorre el camino formado por las ayudas del grial. El camino conduce a lugares que, con su belleza y tamaño, superan todas las ideas terrenales de la gente sobre la luz. La grandeza de Dios ha creado niveles de luz que son indescriptibles en su tipo y contenido, porque en ellos mora la inacotabilidad de todas las formas de belleza y esplendor. Todo esto está abierto al espíritu humano si llega a estos lugares, pero debe hacerlo él mismo por su más puro esfuerzo de vivir el movimiento espiritual. Y el movimiento espiritual consiste solo en la sensibilidad.